¿Cómo están los santos del Señor? ¿Contentos en Cristo? Sí. Muy bien, hermano. Fíjese que vengo del retiro de matrimonios. Nos fue muy bien, hermanos. Nos gozamos mucho, reímos mucho, convivimos. Lo único que sí se me dificultó un poquito fue que el cupo era limitado y se nos quedaron varias parejas afuera. Se tardaron un poquito para registrarse y ya no pudieron, porque nomás el cupo era de 37 parejas más los oradores, 80 personas nada más. Pero nos fue tan bien, hermano, estuvo tan bonito que ya apartaron la fecha para el siguiente año. Vamos a ver si lo podemos extender un poquito más, hermano, a ver si podemos encontrar la forma de que nos faciliten otras cabañas para ver si podemos extenderlo a unas 100 parejas o 120 parejas, hermanos. Vamos a ver cómo nos va. Pero allá están ahorita todavía gozándose las parejitas, gracias a Dios. Y Dios, hermano, nos bendijo y el Señor nos dio una tremenda administración. El pastor John Álvarez nos visitó y los ministró bien bonito. Anoche los metí al compromiso otra vez, gloria al Señor. Se volvieron a casar con la misma. Gloria al Señor, y fue muy buen tiempo, hermanos, muy buen tiempo, gracias al Señor. Creo que apartaron las fechas para el 16, 17 y 18 del 2024, hermanos, nada más para que ahí lo vaya teniendo en cuenta, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos en el mes de febrero. Un tiempo en el cual pues se le da mucho énfasis al amor. Nosotros como iglesia no somos muy inclinados a creer en el 14 de febrero, el día de San Valentín, en la comercialización del amor, pero esto sí hacemos, hermanos. Creemos que es un momento muy especial para nosotros testificarle a la gente, al pueblo, a las personas, del verdadero amor, el amor que viene del cielo, el amor de Dios. El amor, hermanos, que Dios ha expresado a la humanidad, porque la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, hermanos, vamos a hablar de eso, pero le voy a hablar desde otra perspectiva muy diferente a cómo acostumbramos a ver el Día del Amor. Yo quiero decirle en esta mañana a usted, hermano, déjese amar. Sabe que Dios lo ama, pero hay veces que usted no se deja amar. ¿Sabe usted que hay personas que lo aman a usted? No, de veras. Hay gente que cree que nadie lo quiere y se mira al espejo y tampoco se quieren ni ellos mismos. Pero hay gente que te ama. Lo que pasa es que siempre nos enfocamos y resalta siempre las agresiones o las personas que te desprecian. Pero fíjese bien que en la vida Dios es tan bueno que por una persona que te desprecia siempre hay 10 que te aman. ¿No te has dado cuenta de eso, hermano? Bien hermoso, bien lindo. Lo que pasa es que a veces volvemos a reenfocar, hermanos, en el punto malo y no en las cosas buenas, amados de Dios, amados del Señor. Déjate amar. Y para hablar este tema, hermanos, encontré unas escrituras bien lindas, hermanos, sobre el profeta Jonás. Entonces hoy en este día usted no se va a llamar como se llama, usted se va a llamar Jonás. Amén. Así lo voy a renombrar yo, nomás por un ratito, nomás estos 45 minutos, y luego ya después se vuelve a nombrar como usted se llama. Pero ahorita usted se llama Jonás. Y yo le digo: Jonás, déjate amar. Jonás, déjate amar. Vaya conmigo a la escritura que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Nuestro Señor Jesús fue muy hostigado por los religiosos, fue muy hostigado por mucha gente que, hermano, lo perseguía y trataban de hacerlo tropezar con sus propias palabras. Muchas ocasiones quisieron, hermano, desviarlo del propósito que él tenía. El Señor Jesús, hermanos, siempre recibió muchas
enemistades en su entorno. Pero lo mismo, hermanos, el enfoque no está en el que te agrede, sino en el que te ama. Y luego, amados del Señor, cuando Él responde a las personas que eran sus enemigos, sus perseguidores, las personas que lo hostigaban, siempre los dejaba pensando, siempre los dejaba en una profunda meditación o en una acusación a sus conciencias. Aquí no es la excepción, amados. Aquí al Señor lo están otra vez hostigando. Y en el versículo 38 del capítulo 12 va a usar la señal del profeta Jonás, hermanos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación que dice su Biblia ahí, mala y demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, refiriéndose a su muerte y resurrección. Amén, amados. 41. Los hombres de Nínive, y aquí es donde vamos a ponerle atención al texto, hermano, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que más que Jonás en este lugar he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, la persona de Cristo es más grande que la del profeta Jonás. Y a la voz de Jonás, a la predicación de Jonás, las personas se arrepintieron y se apartaron de su pecado. En este caso, Cristo mismo les habla, pero no se arrepienten. Mire lo que dice enseguida, hermano. La Reina del Sur, no la de las novelas. Por favor, hermanos, lea la Biblia. La Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cristo supera todos los profetas y profecías. Todos aquellos que hablaron las grandezas de Dios, Él es la revelación misma de la divinidad, amados. Estamos hasta aquí, santos. Y le está hablando a personas necias que no querían escuchar, que buscaban señales, que aún con las señales ni aún así se convertían, amados del Señor, amados de Dios. Pero ¿por qué usa a Jonás? ¿Por qué menciona a Nínive para señalar el corazón duro de las personas? Jonás fue un profeta muy especial, tan especial como usted, pero especial, hermano. Ahora que tuvimos nuestra reunión de líderes, hermanos, hace un par de semanas atrás, mi hermana Rosy trajo una enseñanza sobre la diferencia entre el temperamento, carácter y personalidad. Y de ahí fue donde me capturó la enseñanza y comencé a meditar un poquito y me fui a Jonás. Porque como cualquier persona, Jonás tenía un temperamento, un carácter y una personalidad. Como usted tiene un temperamento, un carácter y una personalidad. Como esos hombres que acosaban a Cristo Jesús y lo señalaban, buscando señal y buscando la manera de hacerlo tropezar, tenían un temperamento, un carácter, una personalidad. Mi hermana Rosy nos enseñaba que el temperamento es hereditario, ¿correcto, hermana Rosy? Corríjame porque si no me va. El temperamento se hereda. ¿Te pareces a tu papá y a tu mamá? ¿Que por qué gruñes? Porque tu papá era gruñón, díganme. ¿Que por qué el niño es tan inquieto? Porque su mamá es muy inquieta, ¿verdad que sí? Temperamento, el temperamento es hereditario. El carácter se forma, se forja.
Por eso a veces Dios nos permite que entremos en algunas dificultades, deficiencias, porque los problemas, las angustias y las cosas adversas que experimentamos en la vida forman nuestro carácter. Dios quiere hacer de nosotros un carácter sano, un carácter, hermano, santo, un carácter que ame a Dios, hermano, un carácter firme, que no sea, hermanos, explosivo, ni tampoco un carácter, hermano, que se incline únicamente por las situaciones y circunstancias de su entorno, sino que sea firme en su fe y en su convicción, ¿verdad que sí? Entonces el carácter se forma. Y la personalidad es la combinación del temperamento heredado y el carácter que se forma. O sea, es una combinación de ambos. Entonces, vamos a ubicarnos en la personalidad de Jonás. Porque Jonás traía algo que había heredado. Era judío. Y el judío siempre ha sido de un temperamento explosivo. Cuando usted lee la Biblia encuentra en todas los elementos, los obreros, los hombres y mujeres que Dios usó, eran muy temperamentales. Jonás no es la excepción. Y luego, hermanos, en su medio entorno formó un carácter. Ciertamente Nínive era una ciudad enemiga del pueblo judío y por lo tanto este hombre tenía cierto recelo, cierta contienda, cierto enojo contra la ciudad, contra el pueblo de Nínive. Pero su personalidad, hermano, estaba llena de ciertas cosas no buenas, no gratas delante de los ojos de Dios. Déjeme decirle y enumerarle 12 cosas que yo miré en la Biblia sobre la personalidad de Jonás, que no son buenas ni correctas y que a veces se asimilan mucho a lo que somos usted y yo hoy. Por eso le digo, déjese amar, porque el amor de Dios cambia, transforma, porque el amor de Dios sana, porque el amor de Dios perdona, tolera, porque el amor de Dios da oportunidades. Cuando lees el libro de Jonás, que es muy cortito, unas cuantas páginas, encuentras tanta información sobre la personalidad de un hombre que, hermanos, es tan duro y tan necio y tan enojón y tan molesto y tan deprimente y tan suicida. No, si le sigo, olvídese. Mejor vamos uno por uno. Mire, si hay alguien que era desobediente como usted, ese era Jonás. Pero cuando le digo desobediente no es porque lo esté acusando de algo, no, sencillamente que todos en algún momento Dios nos dice algo y no le hacemos caso, no obedecemos. Así que, por favor, no lo tome muy personal, pero aprendamos de esto. Déjese amar por Dios. Lo primero que yo veo es que en la personalidad de Jonás es que él era desobediente. Le habla a Dios y le dice: ve a Nínive. ¿Y qué hace? En su desobediencia, en vez de ir a Nínive, se va para Tarsis, no queriendo obedecer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Número 1, desobediencia. A veces en la personalidad de cada uno de nosotros hay desobediencia, causado por el temperamento, por el carácter, por lo que usted quiera, pero tomamos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Desobediencia. Número 2, Jonás fue irresponsable, porque cuando Dios da instrucciones, las instrucciones llevan un propósito. Fue irresponsable porque no quiso obedecer y escuchar, porque no quiso hacer lo que se le dijo. Fue irresponsable porque cuando estuvo en el barco que iba en el lugar, en la dirección incorrecta, puso en riesgo a toda esa gente. No solamente puso en riesgo a esa gente, pero estaba poniendo en riesgo a la gente de Nínive, porque algo quería Dios hacer: perdonar si se arrepentían. Irresponsables. Estamos hablando primero desobediencia, segundo irresponsable, tercero en su personalidad fue tonto. Pero nosotros no somos tontos, digan amén.
Porque dice la escritura, y es que no puedo leerlo todo por causa del tiempo, pero usted lo va a leer en su casa y se va a familiarizar con lo que le estoy diciendo. Fue tonto porque huyó para estar lejos de la presencia de Dios. Dígame si eso no es un acto tonto. Si Dios, el mismo salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los altos de los cielos, ahí estás tú. Si debajo de una piedra, ahí está tu mano. ¿A dónde puedes ir que puedas esconderte de la presencia de Dios? Sin embargo, hay gente que huye, se esconde, cree que Dios no lo está viendo, cree que Dios no está ahí, y va y se mete al centro de vicio, a la cantina, y dice: Dios no está. Ahí está Dios también. Y no precisamente enviciándose contigo, pero no hay lugar que los ojos de Dios no vean. Número 1, desobediente. Número 2, irresponsable. Número 3, tonto. Número 4, desinteresado. Estamos hablando de la personalidad de Jonás. Si hay alguna similitud con la suya, no se preocupe, Dios lo va a tratar en esta mañana. Desinteresado. Mire hasta dónde llega el desinterés. ¿Cuántos de ustedes se está hundiendo el barco y no les importa porque siguen durmiendo? Cuando lees el texto, dice que compró un boleto y se fue a Tarsis, lejos de Nínive, dirección opuesta. Y mientras iba, Dios manda una tormenta. Y en la tormenta todos comienzan a desesperarse, a angustiarse y a orar a sus dioses, buscando salvación. Pero mientras todos están desesperados y todo esto se está hundiendo y todo está mal, Jonás está durmiendo abajo. ¿No te ha pasado que a veces las cosas están mal y, óyeme, el niño está mal? Ah, sí. El matrimonio se está deteriorando. Ah, sí. Desinteresado, desobediente, irresponsable, tonto, desinteresado. Número 5, conflictivo. ¿Alguno de ustedes es conflictivo? Siempre tiene una respuesta o una excusa para todo. Le voy a decir por qué conflictivo. Él sabía responder a cada situación. Lo confrontaron. Le dijeron: hey, ora a tu Dios. Pero cuando vean que no se componía la situación, siguieron echando suertes para ver de quién era el problema y cayó sobre Jonás. ¿Ha leído la Biblia? Ahora, revélanos quién eres. Y le dice: yo soy hebreo y temo a Dios. ¿En serio? ¿Eres hijo de Dios y le temes? ¿Por qué estás acá entonces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué te comportas como te comportas cuando dices ser temeroso de Dios? Siguen aquí. Conflictivos. Se pelean con todo mundo, se pelean con el espejo, se pelean. Excusas sacan para todo, señalan todo. Siempre tiene una forma de responder y de excusar. Pero usted no, digan amén. Conflictivo. Número 6. Era un hombre suicida. Ahora, ¿por qué le digo suicida? Porque les dijo: hey, ¿quieren que esto se acabe? Láncenme al mar. Pero eran más temerosos de Dios los incrédulos que Jonás, porque temían a Dios y dicen: no, es un hijo de los hebreos. El Dios de los cielos está con ellos, ni te metas ni lo toques. Pero el mar seguía soplando.
échenlo, sáquenlo, tírenlo por la borda. Y, ¿verdad? Y luego le sale lo sacrificial, le sale lo víctima, le sale lo mártir. ¿Cuántos de ustedes son muy mártires? Yo soy. Mátenme a mí, yo soy el que sufro. Y por último lo tomaron y lo echaron por la borda. Ahora, no solamente hay un punto ahí, pero más adelante, cuando está peleándose con Dios, Dios le dice: Jonás, ¿por qué te enojas? Y Jonás le dice: estoy enojado hasta la muerte. En otra ocasión le dijo: Señor, mátame ya me quiero morir. Qué trágico eres, cálmate. ¿Aló? ¿Cuántos son trágicos aquí? Trágicos, todo es tragedia. Suicida, número 7. Terco, pero terco Jonás. La terquedad es tan fuerte, hermanos, que a veces él prefería morir que obedecer a Dios. Digan amén los necios. Ahí está. Terco, pero terco. ¿Por qué no les dijo: miren, ¿saben qué? Desobedecía a Dios, démosle vuelta al barco y vayamos hacia Nínive? Yo le aseguro que Dios habría traído una calma al mar. Pero no, láncenme por la borda. A veces se le dice algo a alguien y nomás por llevar la contra. ¿Verdad que sí? No, o sea, nomás porque, nomás por mis pistolas, pues. Número 8, depresivo. El hombre era depresivo. Porque, hermanos, llega el momento en que Dios lo saca del pez. Y no estoy hablando en el orden, estoy hablando de las áreas de la personalidad, de la expresión de la personalidad de este hombre, hermanos. Dice que se apesadumbró, se deprimió, porque Dios no destruyó a Nínive. Cuando Dios no hace lo que yo quiero, me enojo con él. Y como no le puedes ganar a Dios con tu enojo, ¿qué haces? Pues te deprimes. Y fíjese que al último la depresión no es otra cosa sino la frustración de la relación con Dios. Porque Dios no es un Dios, hermanos, que viene a hacer o a provocar lo que nosotros queremos o deseamos. Porque somos autodestructivos. Si Dios nos deja, nos destruimos. Dios nos ama. Y las decisiones de Dios, cuando las ves al final del túnel, vas a encontrar que fueron buenas para ti. Y que fueron saludables. Y que te levantaron y te ayudaron. Que en un momento no te gustaron, porque la medicina que se te dio fue amarga en tus labios, en tu paladar. Pero como dice la escritura del rollo en Apocalipsis, pero cuando bajó al estómago se volvió dulce como la miel. Así es la corrección, la enseñanza y el amor de Dios. No lo queremos, no lo deseamos, no lo aceptamos, pero cuando lo recibimos es sanador, restaurador. Dios te ama. Déjate amar ya. Déjese amar, depresivo este. Número 9. Era un hombre de mucho enojo. Enojado con la vida, enojado con el llamamiento, enojado con los dones, enojado con Dios, enojado con la gente, enojado con sí mismo, enojado con todo. Hay gente que se la pasa enojados con todo. Todos somos temperamentales. Todos hemos heredado algún rasgo de nuestros antepasados. Todos tenemos esos tiempos y momentos. Lo que inquieta y desespera mucho
es cuando una persona permanece en un enojo crónico, continuo. Porque el enojo te lleva a la amargura. Y vivir con una persona amargada es lo más horrible que puede haber. Cansa, fastidia, hastía. Se levanta enojado, hace sus quehaceres enojado, se va a sus actividades enojado, vuelve enojado. No tiene paz. Otra vez, déjate amar. De mucho enojo, porque dice la escritura, y se enojó en gran manera. O sea, a veces la Biblia dice se enojó, pero con Jonás dice se enojó en gran. ¿Cuántos de ustedes se enojan en gran? ¿Siguen aquí? De mucho enojo. Número 10. Estamos hablando de la personalidad de Jonás. Necio. Porque cuando Dios perdonó a Nínive, él fue y se hizo una enramada, se subió a un monte, se hizo una enramada y se sentó para ver qué pasaba con la ciudad. Si ya la perdoné, Jonás. No, es que la tienes que destruir. Necio. A ver, iba a preguntar cuántos necios hay aquí, pero no, ya no voy a preguntar eso porque... Varón, ve al médico. ¿Qué saben esos matasanos? Necio. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos necios? No, ya no puedo preguntar. Dice que se hizo una enramada y se sentó para ver qué acontecía. Ya Dios había perdonado a Nínive. Número 11. Buenísimo, este es un término psicológico. Bipolar. Sí. ¿Cuántos bipolares hay aquí? Porque tú miras que se enojó, pero también dice la escritura que se sentó y mientras estaba sentado Dios hizo crecer una calabacera. Rápido la hizo crecer. Y luego las hojas frondosas le dieron sombra. Y dice, y se alegró. Siempre se hace, las personas que viven contigo se preguntan en la mañana, ¿con qué humor se habrá levantado hoy? Hay gente que tiene miedo a acercarse a ti porque primero te miran de lejos a ver en qué modo andas. En un momento está contento con la calabacera y en otro momento está enojado hasta la muerte. Bipolar. Ahorita llegas bien feliz, mañana llegas con una cara agridulce. Hermano, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Dios le bendiga. Sí, que me bendiga, pero a usted no. Bipolares. Número 12, porque todavía no entro en el mensaje, apenas estoy describiendo la personalidad de Jonás. Y tal vez esta es la más tremenda de todas. La más tremenda de todas es la persona que no se deja amar, se vuelve insensible. Porque el libro de Jonás termina con unas palabras tan gloriosas. Dios le habla, le dice: Jonás, ¿por qué te enojas, mi hijo? No se enoje. ¿Cómo voy a destruir a tantos y tantos niños y animalitos? ¿Cómo voy a enjuiciar por la culpa de unos cuantos a los inocentes? Dios pensando en los inocentes. ¿Qué le faltó a Jonás? Sensibilidad. Y no hay nada más horrible, más feo que vivir o estar o acompañarte de una persona insensible.
donde la aspereza y la tosquedad son parte de su vida y de sus costumbres. ¿Cuándo Dios nos ha tratado mal? Y es que muchos de nosotros venimos de una cultura difícil, donde la violencia, donde el abuso verbal era parte de nuestro pan diario. Pero bendito sea el día que Cristo vino a nuestras vidas, sanó nuestras heridas, nos amó, nos abrazó y nos enseñó a amar, a perdonar, a sazonar nuestras palabras y sobre todo a ser sensibles con la necesidad de aquel que está en tu entorno. Entender cuando tu hijo sufre, cuando tu esposa sufre, cuando tu esposo se siente solo. Insensibilidad. Somos golpeadores por naturaleza. Nos encanta reclamar y señalar. Y ahí está el Señor Jesús rodeado de un montón de gente. Danos señal para que creamos en ti. Ninguna señal te será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque a la prédica de él, una ciudad completa se arrepintió. Y las palabras de Jonás no eran palabras sazonadas. Arrepiéntanse, pueblo, Dios los ama. No, él llegó y dijo: de aquí a ciertos días esto será destruido. Condenación total y completa. Déjate amar, Jonás, ya. ¿Sabes que al último dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Sabes tú que al último el que sufres eres tú? ¿Sabes tú que ese aislamiento que tienes y esa soledad en la cual te encierras, lo único que hace es enfermarte cada vez más y más? Déjate amar. ¿Quieres celebrar el día del amor y la amistad? Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Él nunca pensó en los inocentes. Pero aquí viene lo maravilloso. Esta es la personalidad de Jonás, combinada por su temperamento y por su carácter, por la herencia que tiene y por cómo fue criado y por la experiencia que tuvo tal vez con una ciudad, con un pueblo que los maldecía y que los acosaba. Pero hay algo maravilloso en Dios, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios siempre perdona, que el verdadero amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo tolera, como dice Primera de Corintios 13. Y por allá, hermanos, porque no puedo dar lectura a todo, en Jonás capítulo 2, versículo 7, Dios da momentos de lucidez. Todas estas cosas nos dopan, nos drogan, nos atrapan. A veces la personalidad, el temperamento nos atrapa de tal manera y de tal forma, hermanos, que a veces hablamos y decimos cosas y no nos dimos cuenta que trajimos daño a alguien, que hicimos un mal. Y a veces nos encerramos en nuestro propio idealismo, nuestra propia interpretación, que creemos que están bien, pero todos los demás están mal. ¿Verdad que sí? Nos pasa. Nos pasa lo que a Nabucodonosor, que Dios le habló y él dijo: no, estos palacios y todo lo que está aquí yo lo hice. Y Dios le hizo caer en la condición de un animal. Dice la escritura que le salieron garras, le salieron vellos, y el rocío de cada mañana lo bañaba porque se volvió loco. Y del palacio
a vivir como un homeless, para que me entienda mejor. Pero siempre hay un momento de lucidez cuando Dios habla. Después de que nos atrapa el enojo, la ira, la frustración, la depresión, la tristeza, aquel hombre levantó sus ojos al cielo y Dios trajo una oportunidad. Y se arrepintió y le fueron devueltas todas sus cosas y le fue devuelta la lucidez a su mente y volvió a su palacio. Aquí tenemos un Jonás que cuando ya cae en el mar y lo atrapa el pez, en una oración que él hace, porque a veces Dios nos pone en esa situación adversa para darnos ese momento de lucidez. Dice la escritura: cuando mi alma desfallecía, estoy en el versículo 7 del capítulo 2, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vuelvo a repetir: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó en la tierra. Momento de lucidez. Este es el momento de lucidez, donde Dios nos hace reflexionar, donde su palabra viene a tocar nuestros corazones y nos hace entender sabiduría, revelación divina, donde Dios te dice: te amo, quiero que cambies, quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero traerte a mi misericordia y a mi gracia. Y es ahí donde hay que prestar oído y hay que atender a la voz de Dios y clamar a Él, porque dice la palabra que el que a mí viene no le echo fuera. Dice: clama a mí y yo te responderé. Lucidez. Estás aturdido por todo lo que haces, cómo vives. Estás tan lleno de ocupación. Tienes tus propios sueños, tus propias visiones, ahogado en tus propios problemas. Pero llegó un día en que llegaste a la casa de Dios y la palabra de Dios fue predicada y oíste la voz de Dios y Dios sanó. Y Dios, hermano, quitó todo el peso de pecado y de maldad y de tinieblas y de oscuridad y sanó tus heridas. Porque ciertamente hay cosas que heredamos, como el temperamento, de experiencias que tuvimos en el pasado. Pero nuestro pasado no tiene que definir mi presente ni mi futuro, porque es Dios el que define mi bendición y mi paz. Déjate amar por Dios. Te trajo aquí porque te quiere amar. Te trajo aquí porque te quiere sanar. Te trajo a ti porque hay algo que desea Dios, y ese es tu bienestar y tu bienaventuranza. Siempre hay una segunda oportunidad, porque ya en el capítulo 3 de Jonás, hermanos, dice la escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Mi pregunta es: ¿esta sería tal vez tu segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad? ¿Hasta cuándo vas a desobedecer y vas a seguir en tu necedad? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Aquí viene algo muy interesante. Muchas de las cosas que le mencioné seguían en el temperamento, en el carácter y en la formación de Jonás. Su personalidad no cambió, pero obedeció. ¿Qué le quiero decir con esto?
que aunque sea enojado, pero yo me vengo a la casa de Dios. No sé si me está entendiendo, hermano. Ahora, ese fue un pescado. Por ahí tengo más. Imagínense a Jonás adentro de un pescado, sea ballena, tiburón, lo que usted quiera, sintiendo el sofocamiento interno, con todo lo que el pescado devoraba, comía, el aire, los olores, la incomodidad. 3 días. Y después llega y nomás y lo escupe. A veces suceden cosas porque Dios nos habla, porque Dios nos ama, no porque Dios quiera destruirnos, sino porque Él quiere capturar nuestra atención, hermano. Porque Él quiere que atiendas a su voz. Ahora, su personalidad no cambió porque Él siguió enojado, pero por lo menos obedeció a Dios. Yo te digo algo, hay cosas que no van a cambiar inmediatamente, pero que pueden ser transformadas por el poder y la gracia de Dios. Aquí lo importante es que perseveres, que vengas a la casa de Dios, que alabes al Señor, que le sirvas aún con tu pesar, aún con tu tristeza, aún con tu temperamento no controlado, aún con las situaciones adversas que tienes, porque si hay algo que sabe Dios hacer, hermano, es transformar vidas, amados. Y sabe que es este lugar, no es otra cosa sino un taller. Eso es todo lo que es, hermano. Y vienes todo desarmado y todo descompuesto, y el perfecto maestro te toma y te comienza a reformar y a rehacer conforme a la imagen suya. Dios te ama. Este es un lugar para imperfectos, este es un lugar para temperamentales, este es un lugar para enojones, este es un lugar para frustrados, este es un lugar para enfermos, porque es aquí donde Dios hace las cosas milagrosas. Es aquí donde se muestra el amor de Dios. Es aquí donde hay un montón de enfermeros listos para atender hasta que llega el médico de médicos, aquel Cristo maravilloso que con un bisturí sagrado sana tu corazón y tu alma. Espero que lo estés oyendo. Antes creía que el único que tenía problemas era yo. No, hermano, que el único temperamental era yo, que el único enojón era yo, que el único frustrado era yo. No, todos estamos y somos tan humanos, pero bendito sea el amor de Dios, que al último el verdadero amor es el que ha reparado, el que ha traído la gracia del Señor. ¿Lo paramos aquí o? Es que voy a la mitad. Capítulo 4, Jonás. Porque después que le dio la oportunidad y que volvió otra vez y obedeció, 4, 6 al 11. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Qué preparó primero? Un pescado. Algunos dicen que era ballena, no lo sé. No voy a discutir eso. Dice un pez. Eso preparó Dios. Preparó un pez. ¿Y qué hizo en el pez? Lo tragó y sufrió. Y ahí clamó. Ahora Dios preparó una para hacerlo sentir bien. Para decirle: mi hijo, vamos a sentarnos aquí a ver cómo voy a destruir Nínive. Siéntate aquí conmigo. Ya sabes que no lo voy a hacer, pero si tú dices que algo va a pasar, pues yo me siento contigo. Y es más, para que no te agobie el sol, mira, te voy a poner una sombrilla bien linda, verde, para que te dé frescura. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. En la primera preparación fue, hermanos, para meterte en una dificultad. Ahora está preparando un bienestar. Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa. Lo que pasa aquí es que aún con la bendición que recibió, Jonás siguió de necio.
Iba a decir de tarugo, pero no voy a decir así, porque lea la Biblia. Dice, y Jonás se alegró grandemente en otra ocasión se enojó hasta la muerte. Ahora se alegró grandemente. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios primero preparó un pez, después preparó una planta y ahora preparó y llegó el gusanito, hermano, y le volvió a picar. ¿A cuántos les pica el gusanito? De estar haciendo lo que no deben de hacer, de ver lo que no tienen que ver, de ir a donde no tienen que ir, de actuar y reaccionar como no deben de actuar y reaccionar. El gusanito. Vamos a ver el gusanito. Dice aquí, preparó el gusano, el cual hirió la calabacera. No lo hirió a él, hirió la calabacera. ¿Y qué pasó con la calabacera? Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento. ¿Qué hizo Dios? Preparó primero un pez. ¿Qué preparó después? Y luego después un gusano. ¿Y ahora qué? Un viento sol de esos que cuando te pega, te pega. ¿Aló? Y sientes que te desmayas. Vamos adelante. Y desmayaba y deseaba, porque dice que lo hirió a Jonás en la cabeza. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ay, pobrecito Jonás. 9. Pobrecito de usted también. 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? A ver, Dios te hace la pregunta hoy a ti. ¿Por qué te enoja, mijo? No se enoje. ¿Aló? Entonces dice el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Insensible. Todo le pertenece a Dios, incluyendo tu vida. Termino con esto, porque vamos a orar. Proverbios 29, 22 al 23. Lo abre y luego le damos lectura, hermanos. Proverbios 29. ¿Siguen aquí? Yo no sé qué preparó Dios para usted, pero saliendo de aquí hay algo. Ojalá sea una calabacera y no un gusanito. Santo Dios. Proverbios 29, 22. El hombre airado suscita ¿qué? Rencillas. Echa pleito. Siempre está enojado. Airía a la gente en su entorno porque él está airado. Y el hombre violento abunda en transgresiones. Versículo 23. El orgullo del hombre lo va a humillar. Su propio orgullo lo va a hacer caer, hermanos. Pero el de espíritu humilde va a ser honrado por Dios. Tendrá honores. Déjate amar por Dios. Hay gente que te ama. Déjate amar por Dios. Pónganse de pie, por favor.